Evangelio según San Marcos. Capítulo 7. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús. 2 Y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. 3 Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. 4 Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas, a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras y de la vajilla de bronce. 5 Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? 6 Él les respondió: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías, en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 7 En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. 8 Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de los hombres. 9 Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios. 10 Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. 11 En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podría ayudarte. 12 En ese caso, le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. 13 Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estás, hacen muchas otras cosas. 14 Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. 15 Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo, lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. 16 Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. 17 Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. 18 Él les dijo: ¿ni siquiera ustedes son capaces de comprender? ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? 19 Porque eso no va al corazón sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. 20 Luego agregó: lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro. 21 Porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios. 22 Los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. 23 Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. 24 Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. 25 Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. 26 Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. 27 Le respondió: deja que antes se sacien los hijos, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. 28 Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros, debajo de la mesa, comen las migajas que dejan caer los hijos. 29 Entonces él le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. 30 Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. 31 Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. 32 Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. 33 Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. 34 Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efatá, que significa, ábrete. 35 Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. 36 Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía,
ellos más lo proclamaban. 37 Y, en el colmo de la admiración, decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Escudriñando las Escrituras. Marcos, capítulo 7. La verdadera pureza, la autoridad de la tradición, la fe de la mujer sirofenicia y el poder de Cristo para sanar. Hoy continuamos nuestro recorrido por el Evangelio según San Marcos. El capítulo 7 es especialmente importante para la apologética católica porque aquí encontramos varios temas que han sido objeto de muchas discusiones entre cristianos. Jesús hablará sobre las tradiciones humanas y la tradición recibida de Dios. También explicará que la verdadera impureza procede del corazón. Después encontraremos a una mujer pagana que manifiesta una fe extraordinaria. Finalmente, veremos a Jesús sanar a un sordomudo. Vamos a escudriñar el texto con calma. La controversia sobre las tradiciones. El capítulo comienza con unos fariseos y escribas que llegan desde Jerusalén. Observan que algunos discípulos de Jesús comen con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado según las tradiciones rituales de los ancianos. Entonces preguntan a Jesús por qué sus discípulos no siguen esas tradiciones. Aquí debemos detenernos porque este texto suele utilizarse para atacar la doctrina católica sobre la tradición. Pero debemos leer cuidadosamente. Marcos dice: porque los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrándose a la tradición de los antepasados. Marcos, capítulo 7, versículo 3, Biblia de Jerusalén. Jesús les responde citando al profeta Isaías: dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos, capítulo 7, versículo 8. Algunas personas concluyen inmediatamente: Jesús rechazó la tradición. Pero eso no es lo que dice el texto. Jesús no está condenando toda tradición. Está condenando una tradición humana que había sido colocada por encima del mandamiento de Dios. La diferencia es fundamental. Una cosa es una tradición humana que contradice la voluntad divina. Otra cosa es la tradición apostólica recibida de Cristo y transmitida por sus apóstoles. De hecho, el mismo Nuevo Testamento ordena conservar tradiciones apostólicas. San Pablo dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Observemos las palabras. De viva voz o por carta. San Pablo no dice que todo lo que los cristianos deben conservar tenga que encontrarse exclusivamente en un documento escrito. Hay enseñanza apostólica escrita y enseñanza apostólica transmitida oralmente. Por eso no podemos utilizar Marcos, capítulo 7, para defender el principio de solo escritura. Jesús condena una tradición humana corrupta. No condena la tradición apostólica. El Catecismo de la Iglesia Católica explica: la tradición de que aquí hablamos es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y lo que aprendieron del Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 83. La verdadera cuestión no es simplemente si algo es una tradición. La pregunta correcta es: ¿de dónde procede esa tradición? ¿Procede de los hombres? ¿O procede de Cristo y de los apóstoles? La tradición que contradice a Dios debe rechazarse. La tradición apostólica debe conservarse. ¿Corbán y el mandamiento de Dios? Jesús proporciona un ejemplo muy concreto. Dios había ordenado: honra a tu padre y a tu madre. Marcos, capítulo 7, versículo 10. Pero algunos habían establecido una práctica mediante la cual una persona podía declarar determinados bienes como corbán, es decir, ofrecidos a Dios, y utilizar esa práctica como excusa para no ayudar a sus padres. Jesús denuncia esa conducta. La persona aparentemente está siendo religiosa, pero en realidad está utilizando una práctica religiosa para evitar cumplir el mandamiento de Dios. Aquí encontramos una enseñanza muy actual. No todo lo que parece religioso procede necesariamente de Dios. Puede existir una práctica externa aparentemente piadosa que esconda un corazón desobediente.
Dios no quiere una religiosidad que utilice las cosas sagradas como excusa para desobedecer su voluntad. Por eso Jesús dice: y así invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido. Marcos, capítulo 7, versículo 13. Nuevamente aparece la palabra tradición. Pero observemos cuál es el problema. No es que exista una tradición. El problema es que esa tradición está siendo utilizada para invalidar la palabra de Dios. La Iglesia Católica jamás enseña que una tradición humana pueda contradecir la revelación divina. La sagrada tradición que la Iglesia conserva es precisamente la transmisión viva de la revelación recibida de Cristo y de los apóstoles. Un detalle que ayuda mucho a comprender Marcos, capítulo 7, es recordar que Jesús no rechazó las tradiciones religiosas judías simplemente por ser tradiciones. Al contrario, Jesús participó en las celebraciones establecidas dentro de la vida religiosa de Israel. Un ejemplo muy claro aparece en el Evangelio según San Juan. Allí se nos dice que Jesús acudió a la fiesta de las tiendas, también conocida como la fiesta de los tabernáculos o Sucot. Era una de las grandes fiestas de peregrinación de Israel y estaba vinculada al recuerdo de la peregrinación del pueblo por el desierto. Vaticano. El Evangelio dice: se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Juan, capítulo 7, versículo 2, Biblia de Jerusalén. Y posteriormente dice: una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Juan, capítulo 7, versículo 10, Biblia de Jerusalén. Vaticano. Esto es importante para nuestra apologética. Si Jesús hubiera querido enseñar que toda tradición religiosa era necesariamente contraria a Dios, habría sido extraño que participara de las celebraciones religiosas de Israel. El problema que Jesús condena en Marcos, capítulo 7, no es la existencia de tradiciones, sino aquellas tradiciones humanas que terminaban anulando los mandamientos de Dios. Jesús, por tanto, distingue entre una tradición humana que contradice la voluntad de Dios y las prácticas religiosas legítimas recibidas dentro del pueblo de Dios. Él mismo participa en las fiestas de Israel, pero al mismo tiempo lleva esas realidades a su cumplimiento definitivo. Y aquí encontramos algo todavía más profundo. Durante la fiesta de las tiendas, Jesús proclama: si alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí. Juan, capítulo 7, versículo 37, Biblia de Jerusalén. San Juan explica inmediatamente que Jesús hablaba del Espíritu Santo. Es decir, Jesús utiliza el contexto de una celebración religiosa de Israel para revelar que las promesas y símbolos de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en él. Vaticano. Por eso, Marcos, capítulo 7, no puede utilizarse para afirmar que Jesús rechazó la tradición como tal. ¿Jesús rechazó las tradiciones humanas cuando se colocaban contra el mandamiento de Dios? La Iglesia Católica, en cambio, habla de la sagrada tradición apostólica, aquello que los apóstoles recibieron de Cristo y transmitieron a la Iglesia, de viva voz o por carta. La cuestión, entonces, no es simplemente tradición contra Biblia. La verdadera pregunta es: ¿qué tradición? ¿Una tradición puramente humana que contradice la palabra de Dios? Esa debe rechazarse. ¿O la tradición apostólica recibida de Cristo y transmitida por los apóstoles? Esa debe conservarse. El propio Jesús nos muestra que la verdadera fe no consiste en destruir todo lo que recibimos de nuestros antepasados, sino en discernir qué procede de Dios y llevarlo a su plenitud en Cristo. Después Jesús llama nuevamente a la multitud. Y dice: escuchadme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Marcos, capítulo 7, versículos 14 y 15. Esta enseñanza es revolucionaria. La verdadera impureza no se encuentra principalmente en alimentos, objetos o ceremonias externas. Está en el corazón. Cuando Jesús entra en casa, sus discípulos le preguntan por la parábola. Y él explica: porque de dentro, del corazón de los hombres, salen las intenciones malas. Marcos, capítulo 7, versículo 21.
Y después presenta una lista impresionante. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, fraude, desenfreno, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Jesús termina diciendo: todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Marcos, capítulo 7, versículo 23. Aquí encontramos una enseñanza esencial sobre el pecado. El pecado no es simplemente una acción externa. ¿Existe una raíz interior? Por eso la conversión cristiana no consiste únicamente en modificar determinadas conductas externas. Necesitamos una transformación del corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: el corazón es nuestra morada, es nuestro centro escondido, inaccesible a nuestra razón y a la de los demás, solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2563. Por eso la vida cristiana exige conversión interior. No basta aparentar santidad. Dios mira el corazón. La mujer sirofenicia. Después Jesús se dirige hacia la región de Tiro. Allí aparece una mujer pagana. Era sirofenicia de nacimiento. Su hija estaba poseída por un espíritu impuro. La mujer se acerca a Jesús y le suplica que expulse al demonio. La respuesta de Jesús parece sorprendente. Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Marcos, capítulo 7, versículo 27. Los hijos representan inicialmente a Israel. Jesús ha venido primero a cumplir las promesas hechas al pueblo de la antigua alianza. Pero la mujer responde con una humildad extraordinaria. Sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa las migajas de los hijos. Marcos, capítulo 7, versículo 28. Jesús queda admirado por su respuesta. Y le dice que el demonio ha salido de su hija. La mujer obtiene lo que pidió. Aquí encontramos una enorme enseñanza sobre la fe. Esta mujer es extranjera. No pertenece al pueblo de Israel. Pero reconoce quién es Jesús. Lo llama Señor. Se humilla. Persevera. Y confía. Su fe termina siendo recompensada. Además, este episodio anticipa la universalidad de la salvación. Las promesas comienzan con Israel, pero no terminan en Israel. El Evangelio será anunciado a todas las naciones. La Iglesia será católica, es decir, universal. Cristo ha venido para reunir a todos los pueblos. La curación del sordomudo. Después Jesús vuelve a la región del lago de Galilea. Le presentan un hombre sordo y que apenas podía hablar. Le piden que imponga sobre él la mano. Jesús lo aparta de la multitud. Le mete los dedos en los oídos. Toca su lengua con saliva. Mira al cielo. Suspira. Y dice: Effatá, que significa: ábrete. Inmediatamente se abren sus oídos. Se suelta la atadura de su lengua. Y comienza a hablar correctamente. Nuevamente encontramos algo que caracteriza profundamente el ministerio de Jesús. Utiliza signos visibles. Toca. Impone las manos. Utiliza elementos materiales. Habla. Y mediante estas acciones comunica su poder sanador. Esto también nos ayuda a comprender la lógica sacramental. Dios puede servirse de realidades visibles para comunicar una gracia invisible. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1131. No debemos pensar que la materia es enemiga de la gracia. El propio Hijo de Dios asumió una verdadera naturaleza humana. Dios quiso acercarse al hombre de una manera visible. Por eso la fe católica no considera extraña la utilización de agua en el bautismo, aceite en la confirmación y en la unción de los enfermos, o pan y vino en la Eucaristía. El Dios invisible se acerca al hombre mediante signos visibles. Todo lo ha hecho bien. Después de curar al hombre, las personas quedan maravilladas.
Y dicen: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos, capítulo 7, versículo 37. Esta frase nos recuerda inmediatamente el lenguaje del Génesis. En la creación, Dios contempla su obra y declara que es buena. Ahora Jesús aparece restaurando aquello que estaba quebrantado. El hombre que no podía oír, oye. El hombre que no podía hablar correctamente, habla. Jesús está realizando una obra de restauración. El pecado ha herido la creación. Cristo ha venido a restaurarla. Y esto apunta hacia la obra definitiva de la redención. Cristo no vino solamente a mejorar algunos aspectos de nuestra vida. Vino a hacer nuevas todas las cosas. Una mirada apologética al capítulo 7. Marcos, capítulo 7, contiene una enseñanza particularmente importante para nuestra conversación con nuestros hermanos separados. Cuando Jesús critica las tradiciones de los fariseos, no está enseñando que toda tradición sea mala. ¿Está denunciando tradiciones humanas que contradicen los mandamientos de Dios? La propia Escritura nos manda conservar las tradiciones apostólicas recibidas, de viva voz o por carta. Por eso no podemos convertir Marcos, capítulo 7, en una defensa de solo Escritura. El problema no es Escritura contra tradición. El verdadero problema es tradición humana contra revelación divina. La Iglesia Católica conserva la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición como dos modos inseparables de transmisión de una misma revelación. El Catecismo lo expresa así. La Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 80. Una misma fuente. Una misma revelación. Un mismo depósito de la fe. También hemos visto que Jesús enseña que el pecado procede del corazón. Esto destruye cualquier espiritualidad basada exclusivamente en apariencias externas. Y finalmente encontramos a Jesús sanando a una mujer pagana y a un hombre sordomudo. Cristo manifiesta que la salvación comienza a extenderse más allá de las fronteras de Israel. La Iglesia será enviada a todas las naciones. Pero hay algo que debemos llevarnos especialmente de este capítulo. Jesús no vino simplemente a cambiar unas reglas externas. Vino a transformar el corazón. No basta con aparentar ser religioso. No basta con conocer la Escritura. No basta con hablar de Dios. Tenemos que permitir que Cristo transforme nuestra vida. Y también debemos tener cuidado con nuestras propias tradiciones. No toda costumbre religiosa tiene autoridad divina. Debemos preguntarnos siempre de dónde procede lo que creemos. Si procede de una opinión humana, debe ser examinada. Si contradice la palabra de Dios, debe ser rechazada. Pero si pertenece a la enseñanza apostólica recibida de Cristo y conservada por la Iglesia, entonces no estamos ante una simple costumbre humana. Estamos ante la tradición apostólica. Una última mirada al capítulo 7. Este capítulo comenzó con una discusión sobre las tradiciones. Pero termina mostrándonos a Jesús abriendo los oídos de un hombre. Y quizá existe aquí una hermosa enseñanza espiritual. ¿No basta con tener oídos? Tenemos que escuchar. No basta con tener una Biblia. Tenemos que escuchar verdaderamente la palabra de Dios. No basta con conocer doctrina. Tenemos que permitir que la verdad transforme nuestro corazón. La mujer sirofenicia escuchó y creyó. El hombre sordomudo recibió de Cristo la capacidad de escuchar. Los discípulos tuvieron que aprender a escuchar. Y nosotros también necesitamos pedirle al Señor. Efata. Ábreme. Ábreme los oídos para escuchar tu palabra. Ábreme el corazón para recibir tu gracia. Ábreme los ojos para reconocer la verdad. Y abre mis labios para anunciar aquello que has hecho en mi vida. Porque cuando Cristo abre nuestros oídos, ya no podemos permanecer indiferentes ante su voz. Bendición final. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones, para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes,
por la eficacia de su fuerza poderosa. Efesios, capítulo 1, versículos 17 al 19. Amén.